¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a la Q4. La escudería Ferrari es el equipo de la Fórmula 1 más galardonado de toda la historia, con sus títulos de pilotos y también de constructores. Los de Maranello son el único equipo vigente que ha disputado todas las temporadas del Gran Circo desde 1950. Por tanto, su historia está llena de victorias, también de decepciones y de anécdotas curiosas. Normalmente a la marca de Maranello se le asocian conceptos como logros, victorias. Todo el mundo conoce Ferrari, conoce la marca Ferrari y todo lo que ha hecho en este caso en el Gran Circo, sea más o menos aficionado en este caso a la Fórmula 1. Igualmente, esta historia de Ferrari tiene también una cara B, y tiene esta cara B donde también podemos ver cosas bastante curiosas, como aquellos pilotos que han pilotado en Fórmula 1 un Ferrari y nunca han conseguido puntos con el Ferrari que les tocaba pilotar en esa época. Vamos a contar la historia de los más destacados de esta temática. Arrancamos, destapamos ya el listado y vamos a hablar de los 7 pilotos que más repercusión tuvieron en esta temática. Vamos a hablar ahora de esa séptima posición, y el piloto es Nanni Galli, que disputó un gran premio en 1972 con la escudería Ferrari. Ya en los inicios de los 70 quiso entrar en la Fórmula 1, de hecho entró, disputó una veintena de grandes premios, pero solo tomó la casilla de salida en 17 de estas. Por tanto, después de hacer esta pequeña recapitulación, tenemos que destacar también cómo Nanni Galli corrió para míticos nombres como Ferrari, que ya lo habíamos dicho, pero también para McLaren y Williams. Nada mal, teniendo en cuenta que disputó solo 20 carreras en su trayectoria deportiva en la Fórmula 1. En la temporada 1972, el italiano era piloto de la escuadra Martini Racing Team. Ante la baja de Clay Regazzoni por su accidente en el Gran Premio de Bélgica, el Ferrari del suizo fue ocupado por Nanni Galli en el Gran Premio de Francia de 1972. Pudo finalizar la prueba el piloto italiano, pero tenemos que reconocer que no entró en los puntos, terminó en la 13ª posición, pero al menos terminó la prueba. No era una papeleta fácil de resolver para Nanni Galli, al menos sí que terminó la prueba, como hemos dicho, y oye, cumplió un sueño, que es vestir de rojo, un sueño para cualquier piloto italiano. Finalmente, después de su última experiencia en Fórmula 1, en este caso relacionada con la escuadra de Frank Williams, donde consiguió su mejor resultado en Fórmula 1, noveno, se retiró y dedicó toda su energía a los negocios familiares. Además, fue un piloto muy valioso en los sports prototipos e históricamente siempre tuvo vinculación con la mítica Alfa Romeo. Nos vamos a la 6ª posición y encontramos a los pilotos que solo disputaron, en este caso, 2 grandes premios con la escudería italiana o con algún monoplaza de la escudería italiana. Y nos vamos al caso más sonado, seguramente, por los tiempos actuales, que es el de Luca Badoer. En 2009 tuvo la oportunidad de conducir en 2 grandes premios un monoplaza de la escudería Ferrari, pero vamos a centrarnos un poquito en esta historia. Como hemos dicho, temporada 2009, Felipe Massa tiene un grave accidente en la clasificación del Gran Premio de Hungría y rápidamente la escudería de Maranello pues busca algún tipo de sustituto para, suplir la baja del piloto brasileño lo que resta de temporada. ¿Qué encontramos? Pues que Michael Schumacher en un principio iba a ocupar su lugar, pero una pequeña lesión que tenía en el cuello pues no le daba demasiada confianza al Kaiser, y Ferrari se tuvo que mover rápidamente para encontrar pues otra alternativa. Ante este panorama, uno de los movimientos lógicos que se ejecutan es promocionar al tercer piloto, y por esa vía optaron los de Maranello al colocar a Luca Badoer. Al piloto italiano se le planteaba una ocasión única para demostrar su valía dentro de un volante oficial después de estar lo menos 10 años como probador de Ferrari. ¿Qué pasó cuando le llegó la oportunidad? Pues bien, tanto en el Gran Premio de Bélgica como también en el Gran Premio de Europa disputado en Valencia, pues su rendimiento no fue nada bueno. Múltiples errores en clasificación y también en carrera, y además tenemos que resaltar como en este caso el piloto italiano pues le costaba domar, en este caso al F60 en todo momento. Es que ni siquiera llegó en algún momento a estar en zona de puntos o muy lejos de esa zona de puntos, que es lo mínimo que se le exigía. La realidad es que el fiel piloto ferrarista, que había estado constantemente realizando probaturas con los Ferrari desde el año 2000,
pues bien, no se había enfrentado desde 1999 a un gran premio entero, por tanto eso pues fue un gran hándicap, y además la figura de piloto probador pues estaba venida a menos desde el año 2006-2007, ya que las probaturas en los test pues bien, cada vez escaseaban más para ahorrar costes. La falta de forma competitiva de Badoer y que el F60 era un monoplaza difícil de domar obligó a los de Maranello a fichar a otro piloto de carácter urgente. Por ello, Giancarlo Fisichella, que ese año 2009 pilotaba para Force India, empezó a sonar de forma fuerte, en este caso para sustituir a Luca Badoer. El excompañero de Fernando Alonso en Renault en 2005 y en 2006, tenemos que resaltar que antes de ese debut con Ferrari en el Gran Premio de Bélgica consiguió la pole position con su Force India en este caso, y también consiguió un podio en ese Gran Premio de Bélgica alocado, donde los Force India iban como un auténtico tiro. Este aspecto que hemos comentado podríamos definirlo como una fantástica carta de presentación para afrontar ese desafío de sustituir a Felipe Massa, además de toda la experiencia previa que ya ostentaba Fisichella. Pensado y hecho, Ferrari cambió nuevamente su dupla de pilotos al poner a Giancarlo Fisichella en sustitución de Luca Badoer. Asimismo, pues no funcionó demasiado el plan, porque Giancarlo Fisichella también le costó horrores adaptarse en este caso al F60, que no era un monoplaza pues fácil de dominar, y los resultados que consiguió en este caso el italiano con Ferrari eran muy similares a los que ya había conseguido en Force India. Ni Luca Badoer, que corrió de forma oficial con Ferrari en esos dos grandes premios únicamente, ni tampoco en este caso Giancarlo Fisichella, que corrió en ese final de temporada 2009, 5 grandes premios, pues ninguno de ellos puntuó vestido de rojo. Por tanto, esto sitúa a Giancarlo Fisichella en esa tercera posición y a Luca Badoer en la sexta posición de esta clasificación. En la quinta posición encontramos a Piero Carini, que en 1952 y 1953 disputó 3 grandes premios con la escudería Marchotto y también con la escudería Ferrari. Empezamos con esos primeros pasos de Carini en la Fórmula 1. La escudería Marchotto, que estaba formada por monoplazas y maquinaria 100% Ferrari, pues le dio esta primera oportunidad a Carini en la Fórmula 1 y disputó en 1952 2 pruebas del Gran Circo en Alemania y en Francia. Sin embargo, la escasa fiabilidad que mostraba el monoplaza utilizado por Carini pues hizo que ninguna de esas 2 pruebas fuese una gran alegría para Carini, ya que en esas 2 pruebas abandonó. Carini tuvo la fortuna de dar el salto de una escuadra cliente de Ferrari al propio equipo oficial y debutó en 1953 en el Gran Premio de Italia con Ferrari en su casa. Un auténtico sueño, como hemos dicho, para todo piloto italiano. Sin embargo, esta vez nuevamente la mecánica pues no le aguantó y tuvo que abandonar Carini, en este caso también en su tercer y último gran premio de su trayectoria deportiva en la Fórmula 1. En 1957 Piero Carini falleció en un fuerte accidente en una prueba automovilística en Saint-Étienne. En la cuarta posición encontramos a Peter Hirth, que disputó en 1952 y 1953 4 grandes premios con material 100% Ferrari con la escuadra Escugui-Spagdon. En 1951 Peter Hirth debutó en Fórmula 1 con material 100% Veritas, que venía de la Alemania Occidental. Debutó en el Gran Premio de su país, en Suiza, se clasificó para dicho Gran Premio, sin embargo tuvo que abandonar finalmente Peter Hirth en el Gran Premio de su país. Ante tal experiencia, pues Peter Hirth no dudó en volver a la Fórmula 1 en 1952 y 1953, pero en este caso con material 100% Ferrari. Bajo el nombre de Escugui-Spagdon, que era un equipo liderado por Rudi Fischer y que le daba protagonismo a los pilotos suizos, Peter Hirth disputó 4 grandes premios con su Ferrari, 3 en 1952 y 1 en 1953, consiguiendo el mejor resultado en el Gran Premio de su país, en Suiza, séptimo. Sin embargo, tenemos que recalcar que en aquella época solo puntuaban, en este caso, los 5 primeros, por tanto, en este caso Peter Hirth pues no consiguió puntos en aquella mejor carrera que disputó en Fórmula 1 en su país. No tuvo tanta suerte Peter Hirth respecto a Rudi Fischer, ya que el capitán en este caso de la escudería
pues sí que consiguió un par de podios en Fórmula 1. Ya hemos definido quién está en esta tercera posición, que es Giancarlo Fisichella, y vamos a pasar al segundo lugar, donde nos encontramos a Jacques Wouters, que en 1953 y 1954 disputó 5 grandes premios con maquinaria 100% Ferrari, en este caso con su estructura que se nombraba, en este caso, Escudí-Francorchamps. No era raro ver que un piloto fuese propietario de un equipo de Fórmula 1 para disputar carreras, en este caso en el Gran Circo. La filosofía de yo me lo guiso, yo me lo como, pues estaba muy latente, y Jacques Wouters pues fabricó, en este caso, toda una estructura, pero no solo para disputar carreras en el Gran Circo, sino también para disputar carreras emblemáticas como las 24 horas de Spa o las 24 horas de Le Mans. Esta escuadra privada, que con el paso de los años aguantó hasta los años 80, estuvo muy vinculada a Ferrari en el motorsport. El belga consiguió actuaciones buenas dentro del panorama del Gran Circo, aunque nunca llegó a los puntos, por eso está obviamente en este listado. De hecho, tenemos que recalcar que en las 5 participaciones con el material 100% Ferrari, 3 de ellas pues terminó abandonando, y solo terminó una carrera en Alemania y otra en Suiza. En territorio germano consiguió su mejor resultado en Fórmula 1, séptimo. Sin embargo, cabe destacar que Wouters ganó con su Ferrari 500 la 9ª prueba internacional de Aubus, aunque esta prueba no era puntuable para el campeonato de Fórmula 1. Y finalmente, en la primera posición tenemos a Louis Rosier, que disputó 15 grandes premios con su propia escudería, Escudí-Rosier, con material 100% Ferrari en 1952, 1953 y 1954. En su palmarés se perciben bastantes logros de interés desde 1950, como un par de podios en la máxima categoría y también un triunfo en las 24 horas de Le Mans. Como ya hemos visto en ejemplos anteriores, tanto un piloto como una escudería privada podía adquirir el material de un fabricante fuerte, como era el caso de Ferrari, y así lo hizo bajo la denominación como equipo de Escudí-Rosier. Obviamente era una estructura creada por Louis Rosier. En este caso, el piloto galo disputó 15 grandes premios de 1952 a 1954 con material 100% Ferrari. En ninguno de esos 15 grandes premios pudo puntuar el piloto galo, consiguiendo como mejor resultado un 7º puesto en los Países Bajos en 1953. Es cierto que la Fórmula 1 en los inicios de los años 50 solo daba puntos a los 5 primeros, y Louis Rosier, que en este caso en 1955 y 56 pues tenía una edad de 50 años aproximadamente, nada mal, ahí dejo el dato curioso, pues sí, clasificó su Ferrari en más de una ocasión entre los 10 primeros, pero nunca consiguió llegar, en este caso, a las posiciones de puntos. El piloto francés, que tuvo su valor dentro del mundo del automovilismo, falleció en 1956 después de una prueba a consecuencia de un fuerte accidente en carrera. Y hasta aquí el vídeo de la Q4, y quiero que aquí abajo en la zona de comentarios nos pongáis qué historia os ha llamado realmente la atención de todas las que hemos narrado. Como siempre, si te gustan este tipo de vídeos, pulgar hacia arriba, comenta, comparte y suscríbete. Adiós, chao chao. El motorsport y la Fórmula 1 no paran aquí, en la Q4.